En ocasiones uno no es consciente de la calidad de lo que está viendo, simplemente lo ves, lo disfrutas y pasas a otra cosa. Pero una semilla queda dentro de tu corazón, algo en esta experiencia que con el tiempo te hace volver a ella. Si hablamos de cine, se trata de esa película que creíste no amar en el primer visionado, pero que a lo largo de tu vida has visto una y otra vez, y que a pesar de saberte los diálogos de memoria, sigues disfrutando. En mi casa había una película que reunía a toda la familia cada vez que se encendía el reproductor de vídeo, y que nos tenía enamorados de un español que no era español, de un pirata al que nunca vimos navegar, de un gigante bonachón y de una princesa que era un tanto sosa, pero que funcionaba como MacGuffin. ¿Qué secretos hacían funcionar este cuento de hadas en apariencia simplón y sin ambiciones hasta convertirlo en uno de los mayores clásicos del cine de todos los tiempos? Esta era la película favorita de mi padre, y quiero que este vídeo sirva para rendirle homenaje. En 1987 se estrenó La Princesa Prometida y con un presupuesto de 16 millones recaudó 31 en taquilla, casi todo en Estados Unidos y Canadá. Como buena peli de culto, pasó totalmente desapercibida en su momento. Ese mismo año se estrenaron Los Intocables de Liam Neeson, Arma Letal, Dirty Dancing, Predator, Robocop. Y en España sorprendimos al mundo con La Estanquera de Vallecas y El Lute. William Goldman había escrito una novela en 1973 con el mismo título, ¿El Lute? La Princesa Prometida. Ah, vale. El propio William Goldman fue el encargado de escribir el guión e introducir a un abuelo que lee dicha novela a su nieto. Eso sirvió como herramienta narrativa para controlar las emociones del film. En otras películas se suele introducir un personaje cómico que hace bromas en los momentos más inoportunos, al que se denomina como alivio cómico. Aquí esa función recae sobre el niño, interrumpiendo la lectura del libro. Me gustaría hablar de las escenas de acción de la película, que me parecen bastante infravaloradas y sobre todo de una en concreto. Eso mejor déjalo para más adelante. Es mejor comenzar con sus personajes, algo en lo que la película destaca especialmente. Una de las cosas que hace La Princesa Prometida sin que te des cuenta, sin ostentación, con total naturalidad, es invertir algunos roles de los personajes estereotípicos de los cuentos de hadas. El príncipe que saca a la princesa de la pobreza para casarse con ella no es el salvador del cuento, ni el que cierra la historia como podría ser el príncipe de Cenicienta o Blancanieves. Aquí es el que genera el conflicto, el malo de la historia, y su matrimonio con la doncella es lo que hay que evitar a toda costa. Por otro lado, el pirata más temido del mundo resulta ser el protagonista, un hombre bondadoso y enamorado que termina encarnando a ese legendario pirata. De hecho, el pirata Roberts es tan legendario que no existe. Se trata en realidad de una especie de título nobiliario que se va transmitiendo de una persona a otra. El que lo recibe ejerce hasta que se jubila y se lo pasa al siguiente. La película hace estas cosas con tal naturalidad que en ningún momento te planteas que los roles están invertidos. El pirata como el protagonista que tiene que rescatar a la doncella de las garras del príncipe. La película es un cuento de hadas que parodia los cuentos de hadas, pero sin burlarse, sino convirtiéndose en uno de ellos. Esto hace que funcione a nivel emocional. Dentro del marco de la película, los problemas de sus personajes son reales. Aunque la película no se toma en serio a sí misma, sí toma en serio a los personajes. Sus conflictos son creíbles y cada uno de ellos, Salvo Buttercup, que es medio princesa, medio McGuffin. tiene su propia personalidad y motivaciones. Son personajes complejos dentro de su aparente simplicidad. El que se lleva la palma es Íñigo Montoya, un espadachín que busca venganza, pero que por su comportamiento no lo aparenta. Carece de la imagen del vengador cegado por el odio. Al contrario, vemos que es un hombre noble, justo, sereno. Hasta que es derrotado por el hombre de negro. Entonces se deprime y se emborracha. Pero es su nobleza la que hace que sea derrotado. Sí, en efecto, cuando Vicini le ordena esperar al hombre de negro para matarle, no le juega ninguna mala pasada. El hombre de negro está trepando por el acantilado y él espera en la cima. Podría haberle tirado piedras para hacerle caer. Podría haber esperado a que llegara a la cima y asestarle un golpe mortal justo en ese momento, antes de que el otro pudiera defenderse. Pero en lugar de tal cosa,
le ayuda a subir. Luego le permite descansar. Y no solo eso, sino que ameniza su descanso contándole su historia personal. Incluso se desarma y le pasa su propia espada al desconocido al que tiene que matar. El hecho de que sea un hombre noble, bondadoso y hasta ingenuo, hace que la venganza no encaje para nada con él. Pero al mismo tiempo, el hombre de negro podría haber aprovechado que Íñigo Montoya está desarmado para acabar con él, y no lo hace. En lugar de eso, le devuelve la espada y, cuando lo derrota, le perdona la vida. El pirata tampoco encaja como pirata. Es una de las cosas geniales que hace esta película. Los buenos y los malos no lo son por lo que se dice de ellos, sino por lo que la propia historia te muestra. No hace falta decir con palabras cómo es cada uno, sino que lo ves en su comportamiento. Completamente alejada de los guiones de mala calidad donde cada personaje tiene que justificar sus actos con largos discursos. El gigante Pesci también podría haber acabado con el hombre de negro, pero no le parece correcto atacar por la espalda, así que se descubre y le reta a una pelea cuerpo a cuerpo. De los secuestradores de la princesa, el único verdaderamente malvado es Vicini. Y al contrario de lo que ocurre con Fesic y Montoya, es su maldad la que le termina perdiendo. Si el gigante y el español pierden por no querer hacer trampas al hombre de negro, Vicini muere precisamente porque cree poder hacer dichas trampas. Por eso y por su orgullo, que es lo que le lleva a participar en el juego de ingenio. Joder, por eso y por su orgullo, que es el que le lleva a participar en el juego de ingenio que terminará con su vida. Aunque la película no es perfecta. ¿Cómo sabe Íñigo Montoya que el hombre de negro está enamorado de la princesa antes de rescatarle de la sala de tortura? Las ratas gigantes del pantano de fuego son hombres disfrazados gateando. Eso no ha envejecido demasiado bien. Pero como la película tampoco necesita grandes efectos especiales, el resto de las cosas sí funcionan. En la escena de Montoya siendo guiado por el alma de su padre a la cueva secreta donde esconden a Wesley, no se necesita nada más que la interpretación del propio actor, Mandy Patinkin. Además, la ausencia de efectos permite situar al espectador en la duda. ¿Está siendo Íñigo Montoya guiado por un fantasma o es él mismo moviéndose aleatoriamente, autosugestionándose? Esto hace funcionar la escena según la fórmula de Hitchcock. Genera un suspense que dura solo la misma escena, pero la vuelve más intensa. Y más satisfactoria para el espectador en el momento en el que se abre la puerta del pasadizo secreto, ya que este reacciona con un ¡Lo consiguió! No es que se levante del asiento a aplaudir, pero se siente como una pequeña victoria. Si hubiéramos podido ver una imagen fantasmal guiando a Montoya, la emoción de ese momento se habría perdido y la escena no habría funcionado igual. En la parte final hay algo que me llama la atención, la diferencia entre la venganza de Montoya y la no venganza de Weasley. Montoya encuentra al conde Rugen, el hombre de 6 dedos que mató a su padre y al que ha estado toda su vida buscando. Resulta ser un hombre profundamente malvado y cruel. La película nos lo deja claro. De esta forma, plantea el acto de Montoya como un acto de justicia. Rugen es un asesino y lo lleva siendo mucho tiempo. No ha dejado de serlo y por eso debe pagar por sus crímenes en manos de Íñigo. Por su parte, el príncipe Humperdinck también es malvado, pero no mata con sus propias manos, sino que encarga a otros que lo hagan. Además, es mucho más vanidoso y cobarde que Rugen, por lo tanto, habría más motivos para justiciarle, pero le dejan vivir. Porque la película no es una historia de venganza y porque al dejarle vivir se refuerza la imagen de pirata bueno de Weasley. O más bien, permite devolver a Weasley a su estatus de campesino. Él no es un guerrero ni un pirata, sino que su corazón sigue siendo el de un hombre de paz que, una vez recuperada su amada, abandona para siempre las armas. Pasándole el título de Pirata Roberts a Montoya, que, pese a su nobleza, sí es un guerrero. De hecho, no ha estudiado otra cosa que grima. En La princesa prometida hay algo que en la actualidad se suele pasar por alto: la escena de lucha entre Weasley y Montoya en la cima de los acantilados de la locura. La verdad es que está muy bien conseguido. Y me llama la atención que ambos empiecen luchando con la mano izquierda para pasar luego sus espadas a la derecha y seguir luchando. No parece fácil. Aunque en su día se elogió que las escenas de acción estaban bien logradas, no fue sino con el paso de los años que esta escena se fue convirtiendo para muchos en la mejor pelea de espadas de la historia del cine. Eso es mucho decir. La pelea es buena, pero hay motivos para afirmar algo así. Por un lado, la lucha ejecutada por los dos actores requirió meses de preparación.
actuación. Fueron entrenados por maestros de esgrima y cuando empezó el rodaje pidieron dejar esta escena para el final. Así los actores pudieron seguir practicando en sus ratos libres. Y eso se nota en la coreografía. Por otro lado, cuando los actores hablan de sus técnicas, emplean términos reales de esgrima de los siglos XIV y XV. O sea que a pesar de tratarse de un cuento de hadas, está bien documentada, o al menos hubo una documentación mínima. Además, no se trata solo de la acción en sí, sino de cómo la forma en que luchan y el diálogo que mantienen al hacerlo constituyen parte de la trama, reflejando su carácter y mostrándonos el nivel de cada uno como maestros esgrimistas. Y finalmente está la dirección de Rob Reiner. Parece simple, pero lo que hace es correcto. En vez de mover la cámara caóticamente para generar tensión, la coloca de forma que se pueda ver la lucha lo más claramente posible. Cuando los intérpretes tienen el nivel necesario para las escenas de acción, mostrar en vez de ocultar es siempre la mejor decisión, la que permite al espectador contemplar mejor el espectáculo. Y si esta además contiene humor, carisma y contribuye a hacer avanzar la trama, ¿qué más se puede pedir? Pues se puede pedir que comentes, le des a me gusta y te suscribas. ¿Y tú? ¿Qué te parece La Princesa Prometida? ¿Te has dado cuenta de que no hemos hablado del milagroso Max ni de Billy Crystal? Nos vemos hasta el próximo martes.